Bienvenidos a este nuevo capítulo de Euforia. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar compartiendo sobre la desconexión que hay en las organizaciones en las diferentes áreas. Muchas empresas le comparten un propósito a algunos de sus empleados, pero con el tiempo ven cómo esto se va distorsionando. Y el dueño de la empresa, el fundador, el creador, piensa que va hacia un lado, pero ese equipo va por otro lado. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Esperanza. Juan, quiero que le compartamos a las personas cuál ha sido tu experiencia, quién eres tú, qué haces, en qué te has desempeñado y por qué eres una autoridad el día de hoy para hablarnos de este tema que es tan importante y le compete a todos los emprendedores y empresarios. Bueno, Esperanza, el haber pasado en mi vida laboral por tantas áreas y haber tenido la fortuna de liderar desde experiencia del cliente, cartera y al final en el área de mercadeo y ventas, y el haber sido también a la vez auditor me permite tener un panorama más amplio de las empresas y encontrar cómo funcionan en su totalidad, porque aparentemente se ven conectadas. Ya cuando en esa mirada empieza a ver uno las desconexiones que tienen entre ellas. Y como bien lo hacías en la introducción, las empresas nacen con un propósito y ese propósito está fundado por los propietarios o el presidente o una junta directiva, y de ahí se fijan unos valores, unos objetivos estratégicos, y estos son bajados al personal, tal vez por una campaña que se hace, pero se va perdiendo. La mejor manera de hacer esta comparación, yo utilizo mucho un cuento, una historia, y es la panadería de la abuela. Una panadería que se fundó con el propósito de que la persona, cuando probara el pan, sintiera que ese pan estaba hecho por su abuela. Y esa experiencia llevó a que la empresa fuera creciendo cada vez más, hasta que se tuvo que distribuir en varias áreas. Al distribuirse en varias áreas, estas empezaron a tomar decisiones por aparte, y el de producción decidió que había que volver un proceso que era manual a volverlo industrial. De repente el de costos, no, cambiemos la harina, que así nos va a dar más rentabilidad. Y durante todos estos cambios nadie se hacía la pregunta, ¿este pan sigue sabiendo el pan de mi abuela? Y la empresa se desdibujó. Entonces es muy similar, pasa con las empresas, fijan un propósito, van creciendo y después las áreas no es que hagan el trabajo mal, lo hacen bien, pero cada una sigue como por su camino. Y más los indicadores empiezan a llegar, entonces ya van por los KPI, a cumplir en ventas, a cumplir en cartera, y se va perdiendo ese propósito que es el alma de la compañía. Si pudiéramos centralizar esto en un patrón en común que tengan todas las empresas, basado en esta analogía que acabas de hacer, ¿cuál sería? El patrón común es que se quedan las decisiones en la parte superior de la empresa. O tal vez se baja el personal, pero no se va... es que hay veces lo imponemos. Esta es la visión, esta es la misión. Pero las interpretaciones van cambiando con el tiempo, y el patrón es que las empresas es que nacen muy bien y van creciendo, y ese crecimiento es el que no permite que se mantenga ese propósito. Porque también he vivido lo contrario. Una de mis primeras experiencias de una empresa que he querido mucho, que trabajé mucho tiempo sobre ella, tenía un propósito, y ese propósito estaba en el delantal de los operarios, en la parte de atrás. Era un cero defectos. Era chistoso como ver uno detrás de la espalda del compañero, cero defectos. Entonces me quería decir que yo en mi espalda tenía el mismo eslogan, y eso hacía que todos viviéramos hacia el cero defectos, que era tal vez algo imposible de lograr, pero siempre estaba ahí. Entonces cada que alguien hacía algo, iba inspirado al cero defectos. Entonces mira con la panadería de la abuela y mira con el tema de los cero defectos, cómo están los dos panoramas totalmente distintos. Hay un propósito, en uno se desdibuja y hay otro donde se mantiene. Ese es más o menos como lo que hoy sucede. Tenemos los dos extremos. Hay empresas donde uno desde que entra ve la cultura, y hay empresas donde los contactos que tengo con las personas, hablo con el de cartera y tengo una experiencia, pero luego hablo con el de experiencia cliente y tengo otra experiencia, y debería ser la misma. Dicho eso, ¿qué significa para ti que las áreas trabajen como islas cuando esto es una empresa, un equipo de trabajo y debería haber esa sinergia? De que trabajen como islas es porque las empresas las ven conectadas, pero cuando ya entra uno a hacer Zoom, y lo he visto cuando trabajé en las empresas y ahora que me dedico a la consultoría, se van rompiendo esas líneas. ¿Y por qué? Porque es que es muy fácil. El de cartera, su misión es recaudar. El de ventas, su misión es
vender. El de experiencia del cliente, su misión es atender a los clientes y resolverles sus PQR. Pero ¿qué había en la mente de quien fundó la empresa? ¿Lo veía por áreas o lo veía como una sola empresa? Entonces, al desconectarse y trabajar como islas, el cliente, como lo mencionaba, tiene experiencias distintas cuando debería tener una sola. Entonces, lo que debería tener una empresa dentro de su patrón es que estas áreas, sin perder su esencia, cartera, cobrar, ventas, vender, se pueden apoyar entre sí. Digamos, cuando yo tuve la oportunidad de ser jefe de cobranzas de una empresa de venta por catálogo, yo era de cartera. Sin embargo, desde cartera descubrimos que la razón por la que las señoras que se dedicaban a la venta por catálogo no pagaban no era necesariamente que no tuvieran plata, era que estaban desmotivadas, era que no conocían los incentivos, era que faltaba que una vocecita por allá le subiera el ánimo. Entonces lo que hicimos fue algo que se llamaba cobrar vendiendo. Y a través de esa cobranza lográbamos traer al cliente, lográbamos que vendiera, lográbamos que pagara. Total, los indicadores de cartera empezaban a subir, los indicadores de ventas empezaron a mejorar. Entonces mira cómo no perdí mi objetivo. Y lo mismo pasó en ventas. Al ver ventas que cartera le estaba apoyando, ¿qué hizo? A través de sus vendedoras cobraba la cartera. Y esto es lo que deberían hacer las empresas, aprovechar contacto con los clientes para que todas las áreas, sin perder su norte, su misión, puedan en cierta medida también ayudar a otras. ¿Y qué consecuencias puede tener una empresa cuando desde cada área actúan como creen que es correcto y no hay esa comunicación entre todos? Sí, Esperanza, y nace desde el mismo propósito. Si al bajar el propósito de una compañía no se baja impuestos, sino conversado, en la conversación con cada uno de los funcionarios, donde lleguen a la conclusión desde mi labor, cómo yo aporto a ese propósito, no pasarían cosas como esta. Yo estoy vendiendo, logro una venta, después control interno me la rechaza, porque no estoy cumpliendo con lineamientos de la compañía. Control interno no siente que le está afectando al cliente, pero en realidad lo está haciendo. O la persona de ventas, estoy haciendo una venta, pero no estoy teniendo en cuenta cartera. Y hago una venta, no le informo al cliente las condiciones que debe tener para esa venta y el cliente termina yendo a esa cartera. Entonces las áreas terminan discutiendo entre sí y son por dentro como si fueran enemigas. En la medida en que se logre esa cohesión, control interno no es que deje de controlar, sino que entenderá mejor cómo desde su misión de mantener las políticas de la compañía también puede, a través de ventas, llegar a acuerdos donde no se traspase la línea, pero no terminemos perjudicando al cliente. El de ventas va a entender que en la medida en que haga mejor una venta y le cuente al cliente las condiciones que tiene la cartera, va a lograr que esas ventas generen menos morosidad. Imagínate, Esperanza, una persona de cartera escuchando la voz del cliente en la cual dice que es que no paga porque le incumplieron algo desde la parte comercial o el artículo no cumplió las especificaciones que había prometido. Eso es oro para una compañía. Y que el de cartera le tome el PQR y le diga que ya fue recibido y no lo va a poner entre área y área, que eso es lo que más nos molesta, creo que seguramente lo has vivido, sino que llega de una vez el PQR y tal vez la experiencia del cliente lo cierre, pero son como primeros auxilios. Entonces eso es lo que se logra cuando hay cohesión entre las empresas y lo que te mencioné al principio, como cuando las áreas trabajan como islas. ¿Tú piensas que eso también puede afectar el ambiente laboral entre el equipo de trabajo? Cuando Total. están trabajando así como islas, que haya una mala comunicación, que a lo mejor haya una pérdida de clientes. ¿Qué otras Sí, el consecuencias puede haber? propósito de una compañía, Esperanza, es que es el alma de una compañía. Hay compañías donde uno entra y todos vibran en una misma energía. Hablas con todas las áreas, es como que hablaras con él mismo y es una sonrisa. ¿Y es por qué? Porque es que en la medida en que yo me sienta parte de la empresa y siente como mi labor es tan grande que aporta a ese propósito, yo estoy más motivado. Y en vez de haber peleas, discusiones entre las áreas, se van a sentir como una sola. ¿Por qué? Porque es que se necesita. Oye, el problema es ese, que es que nos vemos cada uno con su propósito y su KPI, pero resulta que es que el uno sin el otro no lo logra. Es que es muy difícil que ventas crezca si cartera no me recupera los clientes. Es muy difícil que experiencia del cliente viva un clima armonioso si ventas está prometiendo lo que no es.
Entonces, en la medida que haya esa comunicación, porque usualmente hay reuniones en las empresas y son constantes, pero son reuniones para apagar incendios o reuniones para montar un plan de este mes o del mes siguiente. Pero el propósito poco se toca. Y es fundamental porque hace que haya más armonía en las compañías. Juan, te cuento que en nuestro público a quienes les llegamos hoy en día con este podcast es a emprendedores y empresarios. Estoy 100% segura que ya más de uno se tocó con esto y está diciendo, esto está pasando en mi empresa hoy. ¿Qué pueden hacer esas personas para optimizar ese tipo de situaciones y que no se vean tan afectados? Bueno, lo primero es, cuando la empresa está pequeña, yo no puedo perder ese propósito. Tengo que tenerlo siempre presente. Es que hay empresas que son de 2, 3 empleados y ahí nomás se siente cuando no está el dueño. Mm, ¿Por qué? total. Porque no ha trasladado y cuesta mucha esperanza porque como es un conocimiento que no se ha documentado, entonces como dueño de la empresa entra la frase, no, mejor lo hago yo, que Ujú. explicarlo, que trasladarlo. Esto que llegar a tal punto donde si no estoy, la empresa funciona igual. Porque esa es la diferencia cuando las empresas crecen, que en la medida en que van creciendo, el dueño del emprendimiento cada vez se va viendo más, llamémoslo coloquialmente, ahorcado. Entonces es trasladar ese conocimiento, pero trasladar también esa esencia. Es que es el alma de las compañías está en el propósito y es el que nunca se puede perder. En la medida en que yo crezca con ese propósito y quien vaya llegando a la compañía lo vaya entendiendo, porque el propósito es no más decir qué es la empresa, qué ofrece, para dónde va, cuál es el alma, para qué estoy, para qué existo. Si yo no lo hago, entonces contrato a una vendedora, vea, usted lo que tiene que hacer es vender este producto. Ahí no hay alma. Pero si yo lo explico desde el trasfondo de qué es mi compañía y qué es lo que, desde la fabricación, desde que lo creí, desde que concebí la empresa, en qué estaba pensando, esto suena más romántico, ¿no? Sí, Y me conecto. sí, Detrás de la conexión es el salario que es emocional. Qué rico trabajar en esta empresa. Mi ujú. consejo para los emprendedores es que desde el comienzo empiecen a ver la empresa así. Porque lo vemos como un emprendimiento, como que solo trabajo yo y la verdad es que yo tengo que visionarme hacia varios años y hacia un crecimiento de una compañía. Y en la medida que voy montando, es más fácil poner esa cultura. Lo que dijimos al inicio es que, por ejemplo, el dueño de la empresa, el propietario, le comunica ese mensaje a las personas que hay en el momento y luego entran personas nuevas y empiezan a dañar esa cultura organizacional. Entonces, ¿qué herramientas o qué alternativas pueden usar ellos para que toda esa gente nueva que está llegando también se contagie y que eso no se pierda a corto, mediano y largo plazo? Bueno, algo importante, Esperanza, es que las empresas se parecen al dueño, generalmente. Entonces, Ok. desde los mismos propietarios de la compañía o junta directiva, tenemos que empezar a vivir la cultura. En la medida en que yo veo ese ejemplo, la cultura va bajando y no se impone, sino que se vive. Me gusta. Lo otro importante, Esperanza, es conversar. Poco lo hacemos. Suena muy sencillo, conversemos, pero en realidad no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres interpretativos. Vemos la realidad de acuerdo a nuestras vivencias, nuestros perfiles, nuestra forma de ser. Entonces, lo que para ti es una instrucción, para mí es otra totalmente distinta. Si yo no me siento y parafraseo con la otra persona, a ver qué entiendes tú por esto, qué entiendes tú por entrega. Para una persona entrega será entregar una cosa, para otra entrega será darlo todo, para otra entrega será dar parte de sí, para otra entrega será dar lo mejor en este trabajo. Es diferente. En la medida en que yo parafraseo va a ser mucho mejor. Y algo relevante. En la experiencia que he tenido en las consultorías es que mientras más abajo en la estructura, menos cohesión con el propósito de la empresa. Y es el último eslabón el que más lo tiene que saber, porque es que es el que está de cara al cliente. Ujú. A mí me pasa, y voy a traer un ejemplo de algo que me sucedió en un almacén de grandes superficies, donde fui a Cárnicos y había una oferta de una de las carnes y pedí esa oferta. Cuando fui a pedir la oferta y volví a validar el valor, el de Cárnicos me dijo, no, no, ese no es el valor, ese era de ayer. Yo le dije, venga, está ahí. Ah, es que apenas son las 8 de la mañana. Y yo, pero, ay, yo tengo la culpa, apenas es las 8. De ahí me fui para información, yo ya no quise carne. Y en información
comenté la situación. La niña me atendió súper bien, entendió que el letrero no debería estar ahí, que si estaba ahí ya había que asumir ese valor. Me atendió como yo quería que me atendieran desde el principio. Entonces mire cómo en una sola compañía hay dos posiciones totalmente distintas. Y cómo el de carne consciente que está haciendo su trabajo desde su interpretación. Es que yo no puedo vender un artículo a un precio que no es. Me matan. No lo ve desde no quitaron el letrero, tal vez fue no vamos a andar en el punto, pero como esas dos visiones y cómo me encuentro de segundo a la que primero quisiera encontrar. Ujú. Desafortunadamente, Esperanza, uno se queda con la primera. Total. Y tal vez un almacén de grandes superficies perdió un cliente. ¿Y cuántos clientes pierde un almacén de grandes superficies a diario por esto? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo esas desconexiones hacen que la compañía sea para uno una cosa y para otro otra cosa. Y cuando hablo con un área es una compañía y cuando hablo con la otra área es otra compañía. Bueno, yo pienso que cuando bueno, todas las empresas empiezan a crecer, entonces justamente a mayor crecimiento, mayor problema también, ¿cierto? Mayores ventas, mayores cosas por organizar. ¿Cómo puede hacer un dueño, un propietario de una empresa para entender cuando esta mala comunicación se está dando dentro de la empresa y él aún no lo ha detectado? ¿Qué síntomas puede estar observando para él decir, ay, aquí están hablando, aquí está pasando lo que Juan estaba diciendo en Euforia? Sí, y me hace sentido con otra historia que viví con otra gran empresa, como la mencionas, con muchísimos empleados. Y yo creo que es la forma de mirar la empresa. Tuve una situación similar. Pues, cuando nos dedicamos a esto, tenemos más habilidad para detectar Sí. lo que de pronto otras personas no ven. Y tuve una situación similar. No voy a entrar en detalle, pero logré por contactos hablar con la gerente de ese almacén, porque son muchos almacenes a nivel nacional. Y cuando le comenté lo que había pasado, ella se fue a la solución. No, venga, cuando necesite algo, yo se lo despacho directamente. Y yo le decía, no, es que no soy yo. De hecho, yo no pertenezco a este sector, yo voy a otro, pero quiero brindarles esto para que no les pase con otros clientes. Entonces una gerente lo ve desde la lectura de solucionarle a él y no como un todo. Es. Ahí está. Entonces, Esperanza, para responder a tu pregunta, lo que es que conversar. Conversar desde las directivas hasta el último nivel. Y la conversación no... yo sé que cada año hay una reunión con los empleados y cada año hay una evaluación. Ahí se puede también recibir mucha información. Pero hay constantemente que las áreas llevar la información hacia abajo y después la información otra vez hacia arriba para ver qué está pasando. Algo también importante es que las empresas reciben demasiada información de los clientes. O sea, los PQR son la fuente más grande para uno saber qué está pasando. Esa información también es importante. Entonces, una empresa que quiera trabajar bajo el propósito debe constantemente tener comunicación con sus empleados y comunicación con los clientes. De cuánto en vez llamar, de cuánto en vez validar. Y yo les voy a dejar una pregunta para que se hagan. Y es, si un cliente visitara su empresa en las diferentes áreas, tuviera un contacto con cada una, y a través de esa experiencia que tuvieron con el cliente, escribieran el propósito que tiene esa compañía desde el punto de vista de él, ¿qué creen que escribiría? ¿Escribiría el propósito que tiene realmente la compañía? ¿Tendría varias historias sobre ese propósito? Esa es una manera muy inteligente tal vez de saber si lo que yo tengo en la cabeza es lo que se está dando. Así es. Juan, me haces pensar en algo que me pasó en estos días. Sabes que creamos una empresa que se llama Grupo ESMA y esta empresa está compuesta por varias marcas. Y esta otra empresa que es el Spam. Y alguien escribió a Grupo ESMA al Instagram y dijo, ¿qué es lo que son? Y le contestaron masajes. Cuando Grupo ESMA tiene varias líneas de negocio y yo decía, o sea, lo que tú estás tocando ahí es súper importante porque muy seguramente le pasa pues a todos los que nos están viendo acá porque seguramente en ese proceso de crecimiento nos han pasado cosas a todos, ¿cierto? Lo importante es la conciencia. Y con lo que decías, ahí es donde yo entro mucho
y me enfatizo mucho en el ser de las personas, de los colaboradores, porque si bien estamos trabajando, también somos seres humanos y uno tiene que aprender a escuchar muy bien a la gente que trabaja con uno, porque todo es información. Y cuando uno aprende a escuchar, ahí es donde uno detecta a dónde están los baches y el por qué no estamos logrando ciertos resultados. Y también a los clientes, que mucha gente dice, ah, eso es una cosa minuciosa. Todo es importante. Juan, ¿a dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en tu servicio? Mi empresa se llama Experiencia Coach. Me pueden encontrar en Instagram como @Experiencia Coach, seguidito. También en WhatsApp al 310-382-1886. Y algo muy chévere que manejamos nosotros desde Experiencia y Coach es la visión global de una empresa. Me ha pasado que me contratan para dictar una capacitación en cartera y resulta que dentro de lo que encuentro hay una oportunidad en ventas. O tal vez me contrata para una capacitación en ventas y encontramos que es experiencia del cliente. Entonces, desde Experiencia y Coach lo que hacemos es un diagnóstico sobre la compañía y a través de ese diagnóstico empezar a encontrar los dolores y fijar una propuesta de acuerdo a la necesidad de esa empresa. A eso es a lo que nos dedicamos en Experiencia y Coach. Gracias. Te cuento que tenemos una dinámica en Euforia y es la varita mágica. Y dicen por ahí que cuando yo paso la varita, la persona dice la verdad. ¿Te atreves? Me atrevo Bueno, Juan, le voy a echar los polvos mágicos a esto. de una. Ahí te la paso. Wow. Juan, una verdad incómoda para los emprendedores. Una verdad incómoda que tal vez la empresa que tienen no esté funcionando como la tienen en la cabeza y la realidad esté muy distorsionada con lo que están pensando. Ay, hijo de madre. Ahí me dejaste a mí también hasta con la incógnita. Y un consejo que hoy les puedes dar para que ellos empiecen a optimizar sus resultados. El consejo que les puedo dar es que la información no se quede arriba. Es tan valiosa la información en los directivos como en el último eslabón de la cadena. Y algo importante que quiero agregar, hay una herramienta muy importante, sobre todo las empresas que tienen ISO, alguna auditoría de ISO o están certificadas. Usualmente las empresas que están certificadas, cuando llega el segundo semestre, están corriendo para responder a la auditoría, para quedar bien y para pasar y que les den la certificación. Cuando la auditoría lo que permite es ver qué desviación tienen frente a ese propósito. Entonces se convirtió esas condiciones como si fuera en fin, cuando en realidad es un medio para lograrlo. Y lo mismo los KPI, los indicadores. Entonces nos llenamos de indicadores, pero en realidad estamos generando indicadores para cumplir. Es quienes estén certificados, aprovechenlo. Es una gran herramienta para cumplir este propósito. Es algo que les recomiendo. Y si no la tienen bajo sus recursos, buscar uno que les permita estar validando constantemente si eso que tienen como propósito se está cumpliendo, porque lo digo, es el alma de las compañías. Claro que sí. Juan, muchísimas gracias. No, para mí es un placer estar acá y las veces que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias. Eso fue Euforia.